Los comentarios sobre la Guerra de las Galias, en latín, Commentarii de Bello Gallico, abreviadamente. De Bello Gallico, es una obra de Julio César redactada en tercera persona. En ella César describe las batallas e intrigas que tuvieron lugar en los 8 años. Del 58 a.C. al 50 a.C., que pasó luchando contra ejércitos locales que se oponían a la dominación romana en la Galia. La Galia, a la que se refiere César, es ambigua, ya que el término tenía diversas connotaciones en la escritura y el discurso romanos durante la época de César. En general, la Galia incluía todas las regiones habitadas principalmente por celtas, salvo la provincia de la Galia narbonense, actuales Provenza y Languedoc-Rosellón, que ya había sido conquistada en tiempos de César, abarcando así el resto de la actual Francia, Bélgica, Alemania Occidental y partes de Suiza. A medida que la República Romana se adentraba más en el territorio celta y conquistaba más territorio, la definición de Galia cambió. Al mismo tiempo, Galia también se usaba en el lenguaje común como sinónimo de tosco o poco sofisticado, ya que los romanos consideraban a los pueblos celtas incivilizados en comparación con ellos mismos. Commentarii de Bello Gallico ha sido durante mucho tiempo un pilar en la enseñanza del latín gracias a su prosa sencilla y directa. Comienza con la frase frecuentemente citada, Gallia est amnis divisa in partes tres, que significa, la Galia es un todo dividido en 3 partes. La obra completa se divide en 8 secciones, del libro 1 al libro 8, con una extensión que varía entre aproximadamente 5.000 y 15.000 palabras. El libro 8 fue escrito por Aulo Hircio tras la muerte de César. El libro primero recoge las campañas del año 58 contra los helvecios y los germanos. El propósito central de César era la justificación para ambos conflictos, que no era otra que la defensa de la Narbonense y de otros aliados. Aparentemente, César no tenía previsto el conflicto contra los helvecios, pero supo aprovechar la oportunidad. Afirmaba que no se podía tolerar que estos se establecieran en un territorio tan próximo a la Narbonense, el de los ántonos, por más que habitasen a más de 200 kilómetros de la provincia, pues para la mentalidad romana aquel era un motivo más que suficiente. 2 rápidas acciones le bastaron para destrozar su ejército y obligarles a rendirse. César los devolvió a su territorio original para que siguieran actuando como dique de contención frente a la presión germana. Una llamada de auxilio del Eduo Diviciaco, amigo fiel de Roma, permitió enlazar una campaña con otra. Las luchas por la supremacía en la Galia habían aupado al mayor escalafón al germano Ariovisto, que rápidamente había sometido a aliados, arvernos y secuanos, y a enemigos, eduos, y ahora amenazaba con desestabilizar toda la Galia. Seguramente existió entonces un exceso de dramatismo, pero lo cierto es que César reconoció como grave el problema de Ariovisto, a quien un año antes no había tenido problema de nombrar con el título de amigo y aliado del pueblo romano. Sea como fuere, César respondió presto a la llamada de Diviciaco, y en una batalla memorable, obligó a los germanos a cruzar de nuevo el Rin. Antes de la batalla final, César hubo de hacer frente a una grave crisis. Su ejército se encontraba atenazado por el miedo que provocaban aquellos bárbaros. Sus habilidades oratorias le sirvieron para salir airoso del paso. No obstante, en el relato, cargó contundentemente contra los jóvenes aristócratas que formaban su séquito y, en contraposición, alabó a oficiales y soldados, perfilando la imagen de ejército que quería. El libro segundo está consagrado a la campaña contra los belgas, 57 a.C. En cierto modo, forma una unidad con el tercero, toda vez que ambos relatan la generalización de la guerra hasta la pacificación aparente. No obstante, hay diferencias sustanciales. Este libro se encuentra centrado por completo en la figura de César, en tanto que en el tercero el general comparte el protagonismo con sus lugartenientes, debido a la multiplicación de los frentes. Al disponer que sus tropas invernasen en mitad de la Galia, el procónsul estaba dando a entender que había llegado para quedarse. La formación de una coalición belga contra él se hizo inevitable, y una vez más César precipitó los acontecimientos, penetró en territorio belga e hizo que cundiera el pánico. Solo hubo de vencer la resistencia tenaz de los nervios, a los que diezmó, y de los atuátucos, que pagaron muy caro su intento de engañarle. Entretanto, el hijo menor de Craso se encargaba de la costa oeste. Concluida la campaña contra los belovacos, César envió a Roma un despacho triunfalista y exagerado. La Galia estaba pacificada. Esto le valió una suplicatio de 15 días, un honor nunca concedido hasta entonces. Sabía que la información podría ser precipitada,
pero se aseguraba su continuación en el campo de batalla galo, pues cada nuevo estallido de violencia sería considerado como un acto de rebelión contra Roma que debería ser castigado. La situación en Roma no era menos importante. En el curso de este año se había producido un acercamiento de Pompeyo y sus adversarios políticos, que habían recrudecido sus ataques contra la legislación cesariana. César maniobró con presteza, entrevistándose primero con Craso en Rávena e, inmediatamente después, concertando una reunión con ambos y Pompeyo en Luca. De resultas de esta, se reforzó la coalición. Pompeyo y Craso serían cónsules en el 55, tras lo cual el primero recibiría las dos provincias hispanas por 5 años y el segundo obtendría Siria, en tanto que a César se le renovaba su mandato en la Galia por otros 5 años, con la cláusula adicional de que no se podría plantear la asignación de sus provincias hasta el 1 de marzo del año 50. El libro tercero desplaza el teatro de operaciones al oeste, donde se desarrollaban las luchas contra los vénetos y otros pueblos del noroeste, al tiempo que se consolidaba la Aquitania. Fue un año denso en acontecimientos, pero parece que César, obsesionado con brillar en solitario, escatimó méritos a sus legados debido a la excepcional brevedad del texto. Incluso se llega a producir en el lector la impresión de que era él, desde la lejanía, quien ganaba las batallas. Una vez pacificada la Galia, las miras estaban puestas en Britania. Con este fin, César dispuso que sus tropas invernasen en el oeste. El libro cuarto se ocupa de la guerra contra los usípetes y los ténsteros, y de 2 breves incursiones, una al otro lado del Rin y la segunda al sur de Britania, 55 a.C. El conflicto con los 2 pueblos transreanos se debió a un efecto en cadena. Cuando César expulsa de la Galia a los suevos de Aribisto, estos desplazaron a su vez a usípetes y ténsteros, que hicieron el camino inverso, aprovechando la debilidad de los pueblos galos. La alarma de César estaba justificada, los invasores disponían de un nutrido ejército, con una formidable caballería de asalto, y además podrían provocar la insurrección de toda la Galia. César sofocó primero los conatos de sublevación y después marchó contra los 2 pueblos, a los que infligió una severísima derrota. Hubo tal masacre que Catón no dudó en aprovechar la ocasión para solicitar que César fuese entregado a los germanos por haber violado el derecho de gentes, impidiendo que estos pueblos solicitasen asilo en la Galia. Sin dilación, César decidió cruzar el Rin. Quizá quiso emular a Pompeyo adentrándose en terra incógnita, pero la expedición resultó poco gloriosa. 18 días merodeando por tierras de los sugambros, saqueando y destruyendo, pero sin entrar en combate con el grueso de las tropas germanas. Concluido esto, César dispuso una nueva expedición a Britania. Según él, de suelo britano llegaban refuerzos a los galos, así que utilizó su derecho de persecución. Sin embargo, la expedición estaba mal preparada, pese a sus esfuerzos por disimularlo, y apenas hubo logros militares que reseñar. Las riquezas que se esperaban encontrar en la isla no aparecieron. A pesar de la desilusión, César consiguió una nueva supplicatio, no en vano, era el primer romano en cruzar 2 fronteras míticas, el Rin y el Canal de la Mancha. El libro quinto presenta 2 partes contrapuestas. Los 23 capítulos iniciales están dedicados a la segunda expedición a Britania, los 33 restantes se ocupan de las revueltas en el nordeste de la Galia. A decir verdad, el segundo grupo corresponde al invierno del 54-53, con lo que el libro 5, correspondiente a los hechos del 54, hubiera debido acabar en el capítulo 24. En Britania, el plan de César consistía en conquistar la parte más cercana a la Galia, Kent y posiblemente Cornualles. Sin embargo, la expedición se saldó con un nuevo fracaso. Las razones eran variadas, la campaña se había iniciado con mucho retraso. Sobre su ejército se había abatido una serie de calamidades y lo más importante, la estrategia de hostigamiento del jefe enemigo Casibelono acabó por dejarle en una situación comprometida. En los primeros días de septiembre, apenas 3 semanas de su llegada, las tropas volvieron a embarcar. Por si no fuera suficiente este fracaso, durante el invierno estalló una revuelta en torno a los campamentos que César había ubicado en el centro y nordeste de la Galia. El levantamiento obedecía a varios factores. Las élites locales impuestas por César estaban pasándose al bando enemigo, muchos pueblos sentían amenazada su propia existencia con la agresiva política de César y, en último lugar, aunque no menos importante, los druidas se habían decidido a intervenir, quizá en respuesta a la intromisión de César en suelo britano, centro del culto druídico. El plan estaba bien pensado y podía poner en graves aprietos a las legiones,
aisladas unas de otras. César no permite apreciar en su relato con claridad la secuencia cronológica, ya que se ha centrado en la suerte dispar de dos de sus legiones, una legión y media, acampada en territorio de los eburones, fue totalmente exterminada por estos. Bajo el mando de Ambiorix, en cambio, la legión estacionada en territorio de los nervios, mandada por Quinto Cicerón, logró resistir hasta su llegada. Tras esto, el libro se cierra con la victoria de Labieno sobre los tréveros, un broche optimista para concluir un libro plagado de malas noticias. De hecho, tras declararla pacificada, César pasó el invierno en la Galia y se vio en la necesidad de reclutar dos nuevas legiones en el norte de Italia, además de pedir una a Pompeyo, lo que elevó la suma a un total de 10. En torno a 50.000 hombres. El libro sexto recoge las intensas actividades del año 53. Operaciones de sometimiento a diversas tribus galas, segunda expedición al otro lado del Rin, persecución de Ambiorix y exterminio de los eburones. Sin embargo, es uno de los más breves. Ello se debe a que César no estaba dispuesto a ofrecer como único logro de este año una larga y monótona lista de pueblos pacificados que nunca terminaban de someterse. En consecuencia, optó por una larga digresión que ocupa el 40% del libro. Este tipo de descripciones etnográficas llamaban poderosamente la atención de los lectores de la época. El segundo paso del Rin no tenía, en palabras de César, otro propósito que el de hacer una demostración de fuerza a los suevos y a los subios. Aunque algunos autores modernos sospechan que aquel había concebido grandes planes de conquista para Germania. Sea como fuere, al retirarse los suevos dio por concluida, acertadamente, la aventura germana. De vuelta a la Galia, concentró sus esfuerzos en la figura de Ambiorix, e intentando poner a su propio pueblo en contra desató una campaña de exterminio que prácticamente hizo desaparecer a los eburones de la historia. César inventó el Rin como frontera natural entre galos y germanos o, lo que era lo mismo a sus ojos, entre pueblos en vías de civilización y simples bárbaros. En realidad, a ambos lados del río se estaba desarrollando una cultura única, la de los celtas de Latén. Se trataba de justificar la conquista de la Galia como algo necesario. Allí había una cultura en formación que debía ser incorporada al mundo romano, salvándola de la agresión germana. Para una parte de la sociedad romana, los bárbaros no podían ser asimilados y, por tanto, se desaconsejaba su conquista. Durante el invierno, en el norte de Italia, César se vio obligado a reconducir la situación en Roma. Las muertes de Julia y Craso y el asesinato de Clodio habían resquebrajado su alianza con Pompeyo, ahora más cercano a sus oponentes políticos. Mientras en la Galia la rebelión parecía más que evidente, la ruptura con Pompeyo fue total. El libro séptimo narra el enfrentamiento casi épico entre César y Vercingetorix, 52 a.C. La nueva y definitiva revuelta se inició en Sénabo, con la matanza de los comerciantes romanos afincados en la plaza. Al frente de la rebelión, posiblemente organizada por los druidas, se encontraba Vercingetorix, un líder con grandes dotes diplomáticas y militares. César tuvo que asegurar primero la defensa de la Narbonense, amenazada a lo largo de toda la frontera pero, al mismo tiempo, debía impedir que sus legiones fueran aniquiladas. Existía una buena estrategia por parte gala, pero fracasó y César se apresuró hacia Agedinco, dando un rodeo por el este que no esperaban sus enemigos. De esta manera, reunió en la plaza a dos legiones y esperó a las restantes. Todo ocurrió tan deprisa que Vercingetorix tuvo que recurrir a la estrategia de tierra quemada, pero aún así no evitó que César tomara la ciudad de Abárico, lo que le procuró una ingente cantidad de provisiones. El asedio de la plaza exasperó a sus soldados. Tal es, al menos, la justificación esgrimida por César por la matanza de sus habitantes. Ya a la ofensiva, el siguiente paso lo dio César en Gergovia y constituyó el primer gran fracaso en suelo galo. Aunque su relato apenas lo deje traslucir, todas las culpas recaen en la indisciplina y presunción de sus soldados. Las consecuencias de la derrota fueron importantes. César emprendió el camino de vuelta a la Narbonense perseguido por la gran coalición gala y sus antiguos socios, los eduos. Vercingetorix cayó sobre el ejército pero sufrió una destacable derrota, propiciada principalmente por la caballería y la infantería ligera que César había hecho que se trajera desde el otro lado del Rin. Ahora eran los galos los que se veían obligados a huir. Vercingetorix se dirigió a Alesia, donde tendría lugar la batalla final. Se ha pensado que Alesia era en realidad una trampa tendida a César que tenía como objetivo atraparle entre el ejército de Vercingetorix en la plaza y el proveniente del exterior. Si falló fue por la tardanza de este último.
Por el contrario, algunos creen que fue todo al revés. César simuló su retirada a la Narbonense para después obligar a los galos a retroceder hasta Alesia, donde les atraparía en una ratonera. Y así fue. César rodeó la plaza con un doble sistema de fortificaciones que le permitió mantener el asedio y rechazar al tiempo cualquier agresión del exterior. Hasta 3 ataques lanzaron los galos a ambos lados de la empalizada, pero los romanos, con sufridísimos apuros, salieron ilesos de todos. Las tropas de refuerzo galas se dispersaron y dejaron a su suerte a Vercingétorix. Este evitó una nueva masacre entregándose en persona a finales del 52. El relato de César acaba bruscamente en este punto, sin ninguna conclusión final y tampoco insertando el contrapunto adecuado a la breve introducción del libro y hay, de hecho, un libro octavo, que se ocupa de las campañas del 51 contra los carnutes y los velóvacos. Su autor, Aulo Hircio, disponía, como jefe de la secretaría de César, de suficiente documentación para llevar a cabo la tarea, además de informes remitidos por César y de otros más. Se afirma en su comienzo que toda la Galia estaba sometida y en su final que César lo había conseguido, combinando rigor y benevolencia, premios y castigos. Persistían, no obstante, algunos focos de resistencia. El más importante de ellos, Uxeloduno, sufrió un castigo terrible por retardar la pacificación total hasta el año 50, momento en que César podía verse desposeído de sus poderes. Al cabo de aquellos 8 años de guerras, César había logrado, en palabras de Yegne, su consagración como fenómeno excepcional. Como tantas otras veces en su vida, también ahora se encaminaba hacia una decisión en la que se jugaba el todo por el todo. O se convertía en cónsul y, previsiblemente, en el hombre más poderoso del Imperio Romano, o sería ignominiosamente expulsado de la clase dirigente y tendría que esperar el fin de sus días en cualquier rincón del imperio. La lucha entre César y sus adversarios estaba llegando al punto decisivo. La guerra civil estaba a punto de estallar. Desde el trabajo de Carl Nipperdey en 1847, los manuscritos existentes se han dividido en dos clases. La primera, alfa, abarca manuscritos que contienen solo de vello gallico y se caracterizan por colofones con alusiones a correctores de la antigüedad tardía. El manuscrito más antiguo de esta clase es Ms. Ámsterdam 73, escrito en la abadía de Fleury a finales del siglo IX. El segundo, beta, abarca manuscritos que contienen todas las obras relacionadas, no solo de vello gallico, sino también de vello civilí, de vello alexandrino, de vello áfrico y de vello hispaniensi, siempre en ese orden. El manuscrito más antiguo de esta clase es Ms. Paris Lat 3864, escrito en Corbie en el último cuarto del siglo IX. Para de vello gallico, las lecturas de alfa se consideran mejores que las de beta. En total, hay unos 240 manuscritos medievales que conservan el texto y, además de las agrupaciones mencionadas, el Stemma Codicum no se comprende completamente. La Editio Princeps fue publicada por Giovanni Andrea Busi en Roma en 1469. El tiempo de publicación original del velo gálico es incierto. Había sido publicado definitivamente en el 46 a.C., cuando Cicerón lo revisó y le dio grandes elogios. No está claro si los libros fueron lanzados individualmente o todos a la vez. El relato de Nipperdey de 1847 creía que habían sido compuestos casi todos a la vez, en el 50 a.C. Frank Adcock sugirió en 1956 que habían sido escritos en etapas, pero luego publicados simultáneamente. T.P. Wiseman creía que fueron escritos y publicados anualmente, ya que César habría obtenido una enorme utilidad al mantener al público informado sobre sus hazañas. El debate en cuanto al tiempo y la naturaleza de la publicación continúa, con un examen crítico de la evolución del estilo de escritura como la herramienta principal para datar la obra. Incluso si las obras se publicaron después de las guerras, estaba claro que César estaba librando una campaña de propaganda durante la guerra, que incluía escribir copiosas cartas a sus aliados políticos en Roma. Debido a la naturaleza cuestionable de la guerra y a las amenazas de sus enemigos de juzgarlo esencialmente por crímenes de guerra, ganar la batalla de las relaciones públicas fue crucial para César.